¿Se ve bien la pantalla, Luis? ¿Me puedes escribir? Sí, doctora. Sí. Ay, a lo lejos te escuché ahorita. Bueno, voy a empezar ustedes. No sé por qué no los escucho bien, pero vamos a ver si al final hacemos algo para poder oír sus preguntas. Bueno, hoy vamos a hablar entonces, como les dije la semana pasada, continuando ya, esta es la última clase de inmuno, la otra semana ya empezamos con temas de alergia, hoy vamos a hablar de neutropenias y disfagocitosis, que son principalmente defectos de inmunidad innata. La verdad que hay un montón, en la inmunidad innata, pues ustedes saben que abarca un montón de fases de la inmunidad y entonces hay muchas inmunodeficiencias primarias dentro de este grupo, ¿verdad? Sin embargo, yo les traté como de resumir un poquito las más importantes, ¿verdad? Esta también era una clase que hacíamos para los fellows de infecto, entonces pues les quité algunas diapositivas porque era bastante larga, y pues espero que tomen las cosas prácticas, ¿verdad? Y que se lleven la idea básica de cómo identificar una inmunodeficiencia primaria de este tipo. Van a oír un poquito repetitivo el tema de los síntomas, de los lugares de infección, de las bacterias, porque generalmente se presenta de la misma forma. Entonces van tomando sus notas y si tienen alguna pregunta lo vemos al final. Y porfa, Luis, si hay algo que no me está oyendo, me escribís porque no escucho. Entonces empezamos definiendo los fagocitos, pues recordemos que es la primera línea de defensa frente a infecciones por principalmente bacterias y hongos, ¿verdad? O sea, estos dos microorganismos son los que contra los que nos defienden los fagocitos principalmente. Dentro de ellos están los neutrófilos, los monocitos, que son pues los macrófagos circulantes, y los macrófagos tisulares, que ustedes ya saben que depende del tejido, pues tienen su nombre, ¿verdad? En condiciones normales, estas células fagocíticas circulantes en la sangre se extravasan para dirigirse a los focos de infección atraídas por estímulos quimiotácticos, ¿verdad? Esto es pura inmunobásica, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan de las clases de tercer año de inmunología, pues veíamos cómo al ingresar un microorganismo a nuestro cuerpo, se hacía una reacción del sistema inmunológico donde habían sustancias quimiotácticas que atraían hacia el sitio de infección las células para fagocitar y destruir el microorganismo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo un poquito de eso y cómo lo hacen. Entonces, ¿cómo es la capacidad microbicida de estos fagocitos? Pues tienen varias formas de hacerlo, principalmente a través de la liberación del contenido de sus gránulos. Entonces, los fagocitos suelen tener gránulos. Ustedes saben que los neutrófilos tienen varios gránulos en su citoplasma y contienen algunas sustancias que sirven para matar al microorganismo. Las más importantes, mieloperoxidasa, lisozima, elastasa, catepsinas, proteinasas y colagenasas, ¿verdad? Y pues liberan el contenido de estos gránulos a los fagosomas, que es lo que se forma cuando fagocitan al microorganismo, ¿verdad? O también lo pueden hacer a través de la producción de metabolitos tóxicos, a través del metabolismo oxidativo. Esto es como lo más importante. Tal vez cuando veamos la granulomatosa crónica van a ver que en esta forma de matar a la bacteria es donde tenemos el defecto. Entonces, esas son las dos formas más importantes a través de las cuales los fagocitos suelen destruir bacterias, ¿verdad? Tienen otros mecanismos de lisis también, como la liberación del contenido de sus gránulos, pero al exterior del celular, ¿verdad? O sea, extracelular. Y también lisis de los microorganismos recubiertos de anticuerpos, ¿verdad? Que es lo que se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Este es otro mecanismo que también estudiamos en inmunobásica, ¿verdad? Cuando hay anticuerpos para algún microorganismo, pues se unen al microorganismo y los linfocitos T, CD8 principalmente reconocen solo las células que están marcadas por ese anticuerpo y la fagocitan, ¿verdad? Este es como otra forma más. Bueno, entonces vamos a hablar específicamente de los neutrófilos, ¿verdad? Ya dijimos que son el tipo de fagocitos tal vez el más importante, principalmente para infecciones contra bacterias y hongos. Generalmente
nos defienden de microorganismos que son poco patógenos, ¿verdad? O sea, los niños que tienen problema de ausencia de neutrófilos o disfunción de neutrófilos suelen tener infecciones por microorganismos que en niños sanos no se suelen dar. Tienen una presentación insidiosa, ¿verdad? O sea, no siempre hay síntomas, puede haber una infección bastante grave y el paciente verse como que no tiene una infección tan grave, no tener fiebre en una infección, no producir pus en una infección, no tener ningún síntoma clínico de una neumonía, cuando le hacen una placa ven un consolidado extenso, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay pocos signos de respuesta inflamatoria asociada por lo mismo y también en los pacientes que tienen una mala cicatrización, eso se puede considerar como un tipo de señal de alarma para buscar la función de neutrófilos. Las infecciones de estas inmunodeficiencias primarias de fagocitos principalmente las van a ver en piel, mucosas, encías, pulmones, ganglios linfáticos o ya sea abscesos en cualquier órgano, ¿verdad? En cualquier órgano profundo. Representan más o menos el 20% de todas las inmunodeficiencias primarias. Y pues es importante recordar que la respuesta de los neutrófilos ante un microorganismo en una infección lleva varias fases, ¿verdad? O sea, no es tan fácil como que entre el microorganismo y el neutrófilo lo identifica por los factores quimiotácticos y llega rápido, lo fagocita y lo destruye. No, tiene que llevar un proceso. Primero, adherirse al endotelio, ¿verdad? O sea, los neutrófilos no llegan así nada más circulando en el vaso sanguíneo, sino que se adhieren al endotelio a través de unas proteínas que se llaman integrinas y selectinas, tienen que rodar en ese endotelio, tienen que migrar hacia donde está la infección, luego ingerir el patógeno y luego destruirlo. Entonces, en todas estas fases, ustedes en cualquiera de estas pueden tener un defecto, ¿verdad? En la adhesión, en la migración, en la ingesta o en la destrucción, puede haber un defecto y por eso hay un montón de inmunodeficiencias primarias de fagocitos. Esto es lo que les estaba tratando de explicar para que lo vean un poquito más gráfico, pues tienen ustedes el neutrófilo, ¿verdad? Y digamos la bacteria está obviamente pues fuera del vaso sanguíneo en un tejido. El neutrófilo tiene que empezar a adherirse al endotelio a través de estas proteínas que les explicaba y empiezan a rodar y luego pues tienen que extravasarse, llegar hasta el sitio de infección, ¿verdad? Y fagocitar la bacteria y luego de fagocitarla, destruirla, ¿verdad? Esa es como su función principal. Aquí les puse esta gráfica donde están las proteínas que son las que hacen que se adhiera al endotelio porque vamos a ver que hay algunas inmunodeficiencias de adhesión leucocitaria específicamente donde los neutrófilos no se pueden adherir a este endotelio, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes sepan que están el receptor de selectinas, que es el que está marcado acá. Las selectinas son las proteínas del endotelio y el neutrófilo tiene también unas integrinas en su superficie, que son estas que están azulitas aquí marcadas, que conforme el neutrófilo va rodando se van activando, ¿verdad? Entonces aquí ya las ven ustedes en rojo, ya son pues integrinas activas de alta afinidad, ¿verdad? Y pues así van rodando, uniéndose a través de esas proteínas y luego ya hacen como la extravasación para llegar al sitio de infección, ¿verdad? Entonces aquí las pueden ver un poquito más en grande, importantísimo las selectinas y las integrinas, ¿verdad? Cómo van haciendo esta unión y cómo van como rodando y haciendo esta diapéresis, ¿verdad? Que es para llegar al sitio de infección. Hay varias interleucinas, hay varias proteínas también de adhesión y otras cosas que son importantes en este proceso, pero pues no me interesa tanto que se sepan todas las interleucinas, todas las proteínas, pero sí importante las selectinas y las integrinas, ¿verdad? El abordaje diagnóstico de las inmunodeficiencias de fagocitos, pues como en todas las inmunodeficiencias, siempre recuérdense las 10 señales de alarma, ¿verdad? Para abordar al paciente y es muy importante caracterizar la infección. En qué órgano está, si tenemos el microorganismo identificado, si es una infección piógena, si es una infección recurrente, ¿verdad? Aquí dice frecuencia, qué tan frecuente, si son abscesos recurrentes, cada cuánto. La severidad, pues normalmente son infecciones bastante severas, ¿verdad? O sea, sí suelen tener los pacientes ya sea un absceso cerebral, un absceso hepático, o abscesos recurrentes múltiples, ¿verdad? O mucha afectación de mucosas.
Y la localización, que también es importante porque sabemos que principalmente lo van a ver piel, mucosas, puede ser en cualquier órgano profundo y también en ganglios, ¿verdad? Entonces, estos 4 aspectos para ustedes hacerse una idea de qué tipo de inmunodeficiencia primaria es y si puede ser de fagocitos. Entonces, pues aquí les puse un resumen de lo que vamos a ver en la clase. Vamos a revisar defectos de adhesión leucocitaria así rapidísimo en una diapositiva, que son los que llamamos LAD, por sus siglas en inglés, tipo 1, 2 y 3. Luego las neutropenias, ya sé que nosotros somos de inmunodeficiencias primarias, pero les quiero hablar un poquito de las neutropenias adquiridas, porque es importante. Luego las congénitas, que sí ya son primarias, ¿verdad? Estas 3, que son las más importantes, la granulocitosis infantil, síndrome de Shwachman-Diamond y la cíclica. Estas son como las 3 que me interesa que ustedes tengan en mente. Y luego, al final, la disfagocitosis, ¿verdad? Que ya no son problemas de cantidad de neutrófilos, sino de función. La más importante, la granulomatosa crónica, está el síndrome de Chiari-Higashi, el defecto de la mieloperoxidasa y los defectos de gránulos específicos de neutrófilos. Esos sí ya no los vamos a tocar porque esos ya son mucho más raros y mucho más difíciles de diagnosticar, ¿verdad? Pero que sí ustedes sepan que también existen este tipo de defectos, ¿verdad? En los gránulos de los neutrófilos. Entonces empezamos con el LAD, ¿verdad? Estos son los defectos de adhesión leucocitaria. Esta es una enfermedad sumamente rara, ¿verdad? La herencia es autosómica recesiva, o sea, significa que ambos padres tienen que tener el defecto genético para que el niño nazca con la enfermedad. Y hay 3 tipos principales, la 1, y esto va a depender pues de qué familia de integrinas está deficiente o defectuosa, ¿verdad? La 2 y la 3. Los síntomas suelen comenzar en lactantes, eso suele ser un neonato desde el nacimiento prácticamente, con infecciones de partes blandas, recidivantes o necróticas progresivas por staph, es el más común. Y también gram negativos, puede haber periodontitis, mala cicatrización de heridas y generalmente suelen ser sin formación de pus, que esto es algo de lo que llama la atención, ¿verdad? Un signo muy importante aquí es el desprendimiento tardío del cordón umbilical, ¿verdad? Que se considera entre 3 y 4 semanas ya un desprendimiento tardío y generalmente estos pacientes suelen tener onfalitis, ¿verdad? Otra cosa es la leucocitosis con neutrofilia absoluta. Entonces, este es el signo, creo yo, que más les va a orientar a ustedes hasta un efecto de LAD, ¿verdad? Porque aquí el problema, como están estas proteínas que les enseñé, pues es que el neutrófilo no se adhiere al endotelio y entonces la señal que se manda a la médula es no hay neutrófilos adheridos y produce y produce y produce. Entonces van a encontrar leucocitosis exageradas. Son niños que pueden tener 50,000 hasta 90,000 leucocitos totales con neutrofilia absoluta, ¿verdad? Un 90% de neutros en cantidades bastante grandes, ¿verdad? Yo creo que la doctora Méndez ya les presentó un caso porque le pregunté, porque se los iba a traer, pero ella ya se los presentó en la clase de abordaje en inmunodeficiencias de un bebé que tuvimos con este diagnóstico. Pues era una onfalitis que se fue complicando y pues el niño séptico, ¿verdad? Empezó con siembras de estafilococo en todo el cuerpo, tenía como unos 60,000 leucocitos con 99% de neutros, había una consanguinidad súper importante, los papás eran primos y los abuelos eran hermanos, y bueno, total que eso fue lo que nos orientó, ¿verdad? Y íbamos a medir CD11 y CD18, que son los marcadores de integrinas y selectinas. Sin embargo, pues el niño se complicó rapidísimo y falleció en cuestión de un par de días, ¿verdad? Pero seguramente era un defecto de adhesión leucocitaria. Entonces, ustedes ven un bebecito que se los llevan porque tiene onfalitis o tiene siembras de estafilococo, algún absceso, y ven estas cantidades de leucocitosis tan importantes, piensen en estos defectos de adhesión leucocitaria. Luego ya entramos en las neutropenias. La definición de neutropenia, pues varían en alguna bibliografía, pero la más aceptada es el conteo absoluto de neutrófilos menor de 1,500. Entonces, insisto otra vez, siempre vean los conteos absolutos y no solo los porcentajes.
Y ya teniendo menor de 1500 se considera una neutropenia, ¿verdad? Sin embargo, puede ser leve cuando va de 1000 a 1500, moderada de 500 a 1000 y severas cuando tienen menor de 500 neutros. Entonces, la etiología de la neutropenia, pues cuando tenemos solo neutropenia aislada y todo lo demás está normal, puede ser por disminución de la producción en la médula, por una granulopoiesis ineficaz, porque hay mucha migración de los neutrófilos a los tejidos y ya hay pocos circulantes, o por destrucción periférica de los mismos, ¿verdad? Y como se clasifican las neutropenias en general, en adquiridas y en congénitas. La presentación clínica, pues van a ser igual infecciones recurrentes, ¿verdad? Como consecuencia de esta neutropenia, los signos de las infecciones van a ser menos evidentes con los pacientes con neutropenia. Esto es súper importante, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía yo, sin evidencia de neumonía en la radiografía, y el paciente está con una infección importante, ¿verdad? O no tiene el pus normal que se produce en un paciente que está con un absceso de la misma forma, no hacen fiebre y les aíslan un microorganismo patógeno importante. Entonces, la presentación a veces confunde un poquito en el caso de las neutropenias. Los sitios donde más comúnmente van a ver infectados ustedes a los niños es en la cavidad oral y mucosas. Siempre revisen bien amígdalas, o aftas o enfermedad gingival en general, ¿verdad? La piel, los abscesos o infecciones sistémicas. Y pues los agentes más comunes que infectan a estos niños son la flora bacteriana endógena, ¿verdad? Porque pues una vez teniendo los fagocitos funcionales, nosotros nos defendemos constantemente de estas bacterias. Sin embargo, en estos niños que no tienen esa capacidad, pues estos microorganismos les provocan infecciones importantes. Entonces vamos a hablar un poquito de la neutropenia, de las neutropenias adquiridas. Está en primer lugar la neutropenia postinfecciosa, ¿verdad? Esa yo diría que es como la más común, ¿verdad? Es muy importante pensar en eso. Nosotros vimos incluso cuando Luis rotó conmigo un neonato que nos consultaron por neutropenia, y pues muy importante ver las hematologías del nacimiento y las primeras hematologías, y luego ir viendo su evolución. Sí tenía una neutropenia importante, sin embargo, fue después de una infección severa, ¿verdad? Entonces, sí consideramos que era postinfecciosa, que era una adquirida, ¿verdad? Esta es la que más comúnmente van a ver cuando miren neutros totales. Piensen si el niño está infectado en ese momento o tuvo una infección importante que pudo haber consumido los neutrófilos. Normalmente es autolimitada, o sea, suelen volver a sus valores normales rápidamente, causada principalmente por infecciones virales, o sea, los virus son los que más suelen bajar los neutrófilos, no tanto las bacterias, ¿verdad? Y resulta ya sea por redistribución, secuestro y o agregación de los neutrófilos. Y los casos más graves o más frecuentes en donde se da neutropenia es secundarios a infecciones por hepatitis B, Epstein-Barr, diría yo que es como el más importante, y también en el caso del VIH, pueden ver neutropenias ustedes posinfecciosas. Luego está la inducida por drogas, que esta pues es una reacción idiosincrática, es la segunda causa más frecuente de neutropenia adquirida, ¿verdad? Esta es por destrucción inmune o efectos tóxicos directos del medicamento, ¿verdad? El ejemplo clásico y más fácil es la quimioterapia, ¿verdad? Y luego está la neutropenia nutricional, que también hay en deficiencias de vitamina B12 o folatos, o en deficiencia de cobre, que ya son como cosas más específicas, pero sí puede pasar que un niño que esté desnutrido y tiene bajos sus micronutrientes también haga neutropenia nutricional, ¿verdad? Luego, estas, aunque dice enfermedades inmunes primarias, se consideran dentro de las neutropenias adquiridas, ¿verdad? Porque no es un defecto de nacimiento, sino pasa después de nacer, puede pasar por una isoinmunización neonatal, que es el paso transplacentario de IgG materna contra antígenos heredados del padre. Esto hagan de cuenta que es el caso de la enfermedad hemolítica de RH, ¿verdad? Es más o menos lo mismo, solo que con antígenos hacia los neutrófilos. Entonces pueden tener estas neutropenias. También está la neutropenia autoinmune crónica, ¿verdad? Que esa es una adquirida. La neutropenia idiopática crónica, no encontramos ninguna causa y es crónica. Generalmente estas no son tan graves, son pacientes que mantienen niveles de neutros, digamos que entre leve y moderado, y generalmente no tienen clínica muy importante.
y también la aplasia de células blancas, ¿verdad? Que puede estar asociado a timoma. El hiperesplenismo, que me imagino que ustedes ya han visto algunos casos de hiperesplenismo y saben que pues hay como un secuestro prácticamente de todas las células que se producen en la médula ósea, ¿verdad? Entonces pueden tener estas neutropenias también por hiperesplenismo y alteraciones directas ya en la médula ósea, ¿verdad? Una anemia plástica, leucemias, mielodisplasia o cualquier enfermedad que ataque la médula ósea puede bajar los neutrófilos. Y luego pues ya entramos en las neutropenias congénitas, que estas sí ya son puramente las inmunodeficiencias primarias, ¿verdad? Que ustedes tienen que conocer. Son poco frecuentes, afortunadamente. El diagnóstico generalmente es hecho por biopsia ósea, ¿verdad? Donde encuentran una hipoplasia mieloide importante. Y generalmente el tratamiento de estas se suele dar con factores de crecimiento hematopoyéticos. Dentro de estas está la neutropenia congénita severa, la neutropenia asociada a otras enfermedades congénitas o la neutropenia cíclica. Entonces vamos a hablar de la neutropenia congénita severa, que es la más grave de todas, ¿verdad? Estas son pacientes que tienen conteos absolutos de neutrófilos menores de 500 células por microlitro, prácticamente desde el nacimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades entonces que se pueden dar en estos casos? Hay varias, hay un montón, la verdad, si se meten a buscar en la literatura, yo ayer vi los listados súper grandes en deficiencia de cualquier, ahí sí que molécula o proteína que intervenga en el sistema inmunológico de fagocitos, pero vamos a hablar de las más importantes, que son estas tres: la granulocitosis infantil, el síndrome de Shwachman-Diamond y Chiari-Higashi, ¿verdad? Luego está este síndrome de WHIM, que es un síndrome donde ustedes ven pacientes llenos de verrugas, con hipogamaglobulinemias y neutropenias, ¿verdad? Eso es como bien fácil de identificar. Y hay otros, como les digo, que ya son un poquito más raros, ¿verdad? Me interesa que se sepan los más frecuentes. Entonces, la granulocitosis infantil es la más severa de todas, o se denomina también síndrome de Postman. Su presentación típica es un bebé que nace y en su primera hematología tiene neutropenia menor de 500, ¿verdad? Tiene infecciones frecuentes y graves en orofaringe, puede ser otitis, infecciones respiratorias, alguna celulitis o abscesos cutáneos. Y los agentes más frecuentes que van a encontrar aquí son estafilococos y estreptococos. ¿Cuál es la patogénesis? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues hay una hipoplasia medular, hay una parada en la fase de promielocito a mielocito, ¿verdad? Aquí se lo subrayé en todas las fases de maduración del neutrófilo. El cultivo muestra crecimiento de colonias dependiente de factores de crecimiento exógenos y en altas dosis, ¿verdad? Esto también pues ayuda ya cuando uno está queriendo hacer el diagnóstico. La transmisión suele ser autosómica, puede ser recesiva y puede ser dominante. Hay de los dos tipos y hay un defecto en la respuesta a estos colonias estimulantes de granulocitos o macrófagos, ¿verdad? Y suele estar asociada a patología leucémica. Entonces, esta es súper importante porque aparte que tienen la neutropenia congénita, digamos, las infecciones, tienen un alto riesgo de hacer una leucemia, ¿verdad? O alguna neoplasia de este tipo de células mieloides. El tratamiento de estos niños es antibióticos profilácticos, ¿verdad? Los que usamos para neutropenias generalmente es el trimethoprim, que es el que más nos protege contra este tipo de microorganismos que infectan a estos niños. Y pues el tratamiento definitivo, como han visto en la mayoría de inmunodeficiencias primarias, es el trasplante de células hematopoyéticas, ¿verdad? Sin embargo, pues mientras se hace el trasplante, aparte de los antibióticos profilácticos, podemos utilizar estos estimulantes de las colonias de granulocitos macrófagos, ¿verdad? Con el uso de estos medicamentos, que es el famoso filgastrin que ustedes ya conocen, o Neupogen, que es el nombre comercial, ¿verdad? El filgastrin pues ayuda bastante en estos casos. Con su uso pues hay una reducción drástica en infecciones, mejoría en calidad de vida, hasta un 50% de reducción de la incidencia y duración de infecciones, ¿verdad? Y la dosis de mantenimiento sí suele ser más elevada en estos casos que en las otras neutropenias que vamos a ver a continuación.
La dosis media que usamos para conteos absolutos de neutrófilos mayor de 1500 está entre 5 y 6 microgramos kilo día, ¿verdad? En mi experiencia es un poquito, depende de cada paciente, ¿verdad? Hay pacientes que responden bien al filgastrin, otros que no, y otros que pues responden rápidamente a dosis bajas y otros necesitan dosis más altas, entonces es cuestión como de ir probando con cada paciente. La mayoría responden entre 3 y 10, ¿verdad? Pero si se dan cuenta es un rango bastante, ¿verdad? Amplio, o sea, podemos empezar con 3, ir subiendo y topar a 10 microgramos kilo día, que es como la dosis tope. Y este medicamento pues suele tener pocos efectos adversos. Es necesario administración crónica para mantener esos conteos, o sea, no es de que vamos a poner 1 o 2 dosis, sino generalmente son tratamientos indefinidos, ¿verdad? Y las posibles complicaciones que pueden tener ustedes al dar este medicamento las tienen que tener también presentes, ¿verdad? Para saber que pueden provocar malignidad. Sin embargo, pues esto se ha dado en un grupo específico de pacientes que tienen una mutación del receptor ¿verdad? No hay una evidencia actual que contraindique el tratamiento por malignidad, ¿verdad? Sino son reportes de casos aislados. Sin embargo, no hay malignidad en los pacientes con neutropenia cíclica cuando ustedes usan este tratamiento. Lo que sí puede provocar y que es importante siempre hacer un seguimiento es osteopenia y osteoporosis. La patogénesis y cómo hace esto no se sabe muy bien, es desconocida, ¿verdad? Ya se ha estudiado varias cosas, pero no han encontrado la causa, ¿verdad? Aquí les menciona que el filgastrin no promueve la osteogénesis in vitro, entonces no sabemos cómo es que hace esto in vivo, ¿verdad? Pero lo aconsejado es, pues, una biopsia ósea si estamos sospechando de que el paciente tiene un problema importante de osteoporosis y hacer una densitometría ósea anual como parte del control del manejo de estos pacientes que están en tratamiento. Este tratamiento suele revertir la neutropenia y obviamente disminuye el riesgo de sepsis por eso, ¿verdad? Sin embargo, no resuelve problemas funcionales de los neutrófilos, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante que ustedes lo sepan. En estos casos hay necesidad de trasplante de células. O sea que si tienen ustedes pacientes con neutropenia, pueden usar el filgastrin y les va a responder bien, les va a disminuir las infecciones y todo lo que ya hablamos. Sin embargo, si su paciente lo que tiene es una granulomatosa crónica, un Chediac o alguna enfermedad donde los neutrófilos están normales en cantidad pero no funcionan, ahí no les va a servir el filgastrin, ¿verdad? Entonces, en estos casos no está indicado. Bueno, eso es de la neutropenia congénita severa, ¿verdad? Lo más básico, fácil de identificar. En neonatos, la verdad es que lo ideal sería hacer una hematología al nacimiento para poder identificar a estos pacientes, ¿verdad? Sin embargo, eso pues no siempre se hace de rutina. Pero si ustedes algún día, un neonato de estos que reciben y que les sacan sus hematos, ven una neutropenia de estas, rápidamente abordaje de investigación de este tipo de inmunodeficiencias, ¿verdad? Luego ya tenemos la neutropenia cíclica, que esta es un poco menos grave, esta ya no es tan grave, es una patología rara también, ¿verdad? La transmisión es autosómica dominante con expresión variable y su incidencia está, pues, puesta entre 1 y 2 pacientes entre 1 millón, ¿verdad? Realmente no se sabe porque también hay mucho subregistro de estas inmunodeficiencias. Las características clínicas es pues neutropenias recurrentes que se dan de cada 14 a 35 días, o sea, puede variar de paciente a paciente, ¿verdad? El 90% de los casos presentan ciclos de 21 días. Entonces, como que la mayoría de pacientes, la historia clásica que les va a contar en su consulta de pediatría es que mi hijo cada 3 semanas hace fiebre, hace amigdalitis, hace aftas en la boca o se le inflaman los ganglios, ¿verdad? Esa es como la típica historia. Y ustedes dicen, a veces uno ni muy creo, dice esta mamá tan exagerada, pero es cada 3 semanas exactamente, ¿verdad? En algunos pacientes pues puede ser cada 30 días, pero generalmente tiene un patrón cíclico permanente. La duración es mínima de los síntomas, o sea, suelen durar de 3 a 5 días generalmente, ¿verdad? Y el episodio se suele autolimitar o responde al antibiótico que ustedes le den.
tiene tendencia a ser benigna. Sí hay reportados casos de mortalidad posinfección, ¿verdad? Que hayan tenido una infección que sí haya sido muy severa, sin embargo, es raro, o sea, esta no suele ser tan severa y suele surgir durante el primer año de vida. Empiezan los niños a presentar esto, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues hay un defecto intrínseco de las células progenitoras de médula ósea, hay una parada en la maduración mielocítica. Se atribuye a mutaciones de un gen que está identificado, es que este gen, el ANE de la lastasa, hay una mutación distinta de la neutropenia congénita severa y aquí no se asocia a malignidad, ¿verdad? Entonces es importante, si ustedes diagnostican una neutropenia pero es cíclica y esto, saber de que no tiene riesgo de irse a una leucemia o algo como en el caso de la congénita severa. Las manifestaciones clínicas, pues va a haber gran variabilidad de un paciente a otro. Hay desde asintomáticos que nunca se diagnostican porque no hacen síntomas, hasta infecciones graves que sí pueden ser potencialmente fatales. La recurrencia es previsible de los síntomas, entonces ustedes ya llevando el patrón, pues saben más o menos, se pueden como anticipar y ya saben cada cuánto el paciente les va a hacer el cuadro clínico y pueden empezar a hacer incluso un tipo de tratamiento profiláctico antes de que el paciente haga los días de neutropenia. Tiene incluso menor riesgo de infección que las neutropenias congénitas severas o post-quimioterapia. O sea que esta es como bastante benigna en general. Los síntomas son recurrentes, fiebre principalmente es lo que va a reportar los papás, ¿verdad? Faringitis, gingivitis, estomatitis, muchas aftas o infecciones bacterianas, ya sea cutáneas o subcutáneas, ¿verdad? Pueden tener celulitis o pueden tener algún absceso cutáneo. Y los síntomas surgen cuando inicia el aumento de los neutrófilos, ¿verdad? O sea, hay un bajón y ahí el paciente está asintomático y cuando empiezan a subir otra vez, ahí es donde les van a empezar a hacer los síntomas a los pacientes. Es variable, como les dije, entre pacientes, sin embargo, es consistente en el mismo paciente. Y hay reducción de la gravedad con la edad, ¿verdad? Puede desaparecer hasta los 30 años, es más o menos lo que se dice en la mayoría de artículos. El diagnóstico lo hacen haciendo hematologías y viendo conteos absolutos de neutrófilos menor de 200 generalmente durante 3 a 5 días consecutivos en 3 ciclos. Necesitan esto para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces es necesario monitorizar estos conteos de neutrófilos de 2 a 3 veces por semana durante 6 a 8 semanas. Y en sus hematos pueden encontrar monocitosis, ¿verdad? O sea, ustedes ya van a saber que esta es recíproca durante estos periodos de neutropenia, entonces ven los neutrófilos bajos y los monocitos un poquito elevados. Y si pues ya diagnosticaron con esto y quieren confirmar el diagnóstico, pues se puede hacer el estudio de la mutación de este gen LANE, que es positivo en el 90 al 100% de los casos, o sea que prácticamente todos tienen la mutación en este gen. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Pues hay una neutropenia benigna crónica, ¿verdad? Esta tiene conteos también entre 500 y 1000, sin embargo, no suele ser como tan periódica, ¿verdad? No suele tener esa marca de cada 3 semanas, cada 4 semanas. Los síndromes de fiebre periódica, ¿verdad? Que estos son también un tipo de inmunodeficiencias que se clasifican como enfermedades autoinflamatorias, que son bastante raros y bastante complicados, sino que Luis les cuente la clase que tuvo que hacer de antiinflamatorias. Hay muchísimas y estos suelen ser también así, ¿verdad? Fiebres cada tanto tiempo, pero tienen un montón de síntomas más, ¿verdad? Tienen dolores articulares, dolores abdominales, hepatosplenomegalia, son como niños que se ven mucho más enfermos, ¿verdad? En cambio, en la neutropenia cíclica simple, generalmente los niños están muy, muy tranquilos. Y pues enfermedades linfoproliferativas, que ustedes saben que también pueden dar estos bajones de neutros y siempre hay que pensar cuando ustedes tengan estos pacientes, descartar eso, ¿verdad? El tratamiento es de soporte, siempre tratamiento dentario regular y agresivo, ¿verdad? Para evitar que hayan bacterias en la mucosa oral. Antibiótico terapia de acuerdo con la clínica de experiencia, o sea, los tienen que tratar como tratarían a cualquier paciente.
Y pues si les dan tratamiento con el filgastrin, pues hacer densitometrías óseas regulares, por lo que ya les expliqué, ¿verdad? ¿A qué dosis van a dar el filgastrin en estos casos? Pues suelen responder a dosis menores de la neutropenia congénita severa, responden de 2 a 4 microgramos por kilo, y se pone cada 1 o 2 días, ¿verdad? Entonces también la administración suele ser indefinida, o sea, no es constante, pero sí, digamos, en cada mes, ¿verdad? Cada mes que ustedes se pueden como anticipar al episodio, le pueden aplicar la dosis 1 o 2 días de filgastrin y con eso suelen mejorar los niveles de neutrófilos en esos días, ¿verdad? Se usan dosis más bajas, resultan en la reducción de la duración del ciclo, ¿verdad? Suelen, digamos, si tenían un ciclo mayor, aquí pues ya se acortan a 14 días y hay menos días de neutropenia, pueden tener solo 2 días y no 5 días y así, ¿verdad? Hay sin datos claros porque hay mucha variabilidad y rareza de la enfermedad y como les digo, hay unos que son asintomáticos, entonces incluso no están reportados, ¿verdad? No se sabe muy bien la respuesta específica, pero como les digo, en general tengan la idea que es una enfermedad bastante benigna. Bueno, luego ya nos vamos a ir a ver esta enfermedad que es una inmunodeficiencia bastante específica, la verdad. Es rara también, pero sí quise ponérselas porque creo que en algún momento pueden identificar un paciente con esta. Es el síndrome de Shwachman-Diamond. La genética es autosómica recesiva. Hay una mutación en este gen SBDS en el cromosoma 7q11. Es un gen existente en todos los tejidos humanos. Hay aumento de incidencia de mitosis anormales, afecta la quimiotaxis y la polimerización de la actina en los neutrófilos. Entonces, el tipo de mutación no es correlacionada con la clínica. La epidemiología está reportada 1 en 75,000 casos o nacidos vivos, digamos. La mayor incidencia es en niños, en varones, ¿verdad? Más o menos de 1.6 a 1 en mujeres. Implica todas las etnias, no tiene predilección por una etnia. Y pues tiene esta triada característica, ¿verdad? Que por eso se las puse porque yo creo que es fácil de identificar. Es un niño que tiene una disfunción pancreática exocrina, una falla en médula ósea y alteraciones esqueléticas, ¿verdad? Tienen estas 3 cosas estos pacientes. Entonces, normalmente va a ser un lactante o un infante, ya un niño un poco más grande, que van a ver con esteatorrea, ¿verdad? Por esta disfunción pancreática, con retraso del desarrollo pondoestatural y con infecciones recurrentes. Así es como se va a presentar la mayoría de casos, ¿verdad? Entonces, pues la disfunción pancreática se va, aparte de la esteatorrea, también pueden medir tripsinógeno sérico y lo van a encontrar disminuido. Las anomalías hematológicas, que es por la falla medular, lo que van a encontrar son, obviamente, neutropenias, ¿verdad? En el 98% de los casos. En 2/3 de los casos son intermitentes, o sea, no están constantemente bajas. En una anemia en el 42% de los casos, trombocitopenia en 34% de los casos o pancitopenia en el 19% de los casos. ¿Y qué anomalías esqueléticas? Pues estas se dan en la mitad de los casos y pueden ser disostosis de las metáfisis, distrofías torácicas, osteopenia, ¿verdad? Entonces, si tienen algo de un paciente con estas manifestaciones clínicas, pues diagnóstico de Shwachman-Diamond que se puede hacer prácticamente con la clínica, ¿verdad? Hay un atraso del desarrollo pondoestatural, altura y peso debajo de P3 generalmente, y las infecciones recurrentes más o menos igual, en pulmones, otitis media recurrentes, pueden hacer sepsis, celulitis o abscesos orales y osteomielitis. O sea que si se dan cuenta, casi en todas las de fagocitos las infecciones son iguales, ¿verdad? Pueden haber anomalías hepáticas, hepatomegalia con aumento de transas y también atraso del desarrollo psicomotor con trastornos del aprendizaje. El diagnóstico pues lo hacen con estos hallazgos clínicos característicos que les mostré. No hay ningún signo patognomónico de la enfermedad, entonces lo tienen que hacer solo con la clínica de esas manifestaciones. Y pueden hacer, como en todos los casos, pues una genotipificación, ¿verdad? Que confirma el diagnóstico. Sin embargo, hay un 10% de casos que no se le encuentra la mutación. Entonces, tener esto negativo no les excluye, ¿verdad? O sea que en estos casos, pues nos basamos principalmente en la clínica para diagnosticar a estos pacientes.
¿Cómo se manejan? Pues hay que manejar todas las cosas que tienen alterada la insuficiencia pancreática con enzimas y vitaminas liposolubles orales. El tema hematológico, pues hacer un hemograma cada 6 meses para ir monitorizando las cantidades de neutros, ¿verdad? Y también hacer evaluación del desarrollo óseo y dentario. Y el tratamiento definitivo, otra vez, ¿verdad? Con trasplante de células hematopoéticas. Sin embargo, no hay consenso porque pues no se sabe muy bien si todos los pacientes responden bien o no. Hay pacientes que no responden bien, entonces es como una opción donde ustedes no pueden asegurar que el paciente se va a curar, ¿verdad? Pero sí es una opción. Bueno, entonces ya con esto terminamos el tema de neutropenias, ¿verdad? O sea, donde están alterada la cantidad de neutrófilos. Y ahora vamos a entrar a lo que son disfagocitosis, que es cantidades de neutrófilos normales, pero que no funcionan. Estas van a conferir susceptibilidades a infecciones, desde infecciones cutáneas recurrentes leves hasta sistémicas fatales, ¿verdad? Hay una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas, resistencia normal a infecciones virales, o sea, son niños que se les enferman de un virus, generalmente lo van a tomar muy bien, van a salir muy bien. Su problema es bacterias y hongos, ¿verdad? El diagnóstico más característico es en la infancia, en el primer año de vida, ¿verdad? Va a depender un poquito de la gravedad de las infecciones y también pues de la presentación atípica de una infección o muy grave, ¿verdad? Un impétigo que normalmente es algo leve, que se les vuelva una cosa muy complicada o este tipo de cosas donde ustedes digan aquí hay una señal de alarma que esta infección no es normal, ¿verdad? Los tipos de defectos, hay defecto extrínseco, que son anomalías de opsonización, ¿verdad? Que es secundario a deficiencias de anticuerpos o factores de complemento, que también ustedes saben por inmunobásica, que suelen ser los que funcionan como para opsonizar, ¿verdad? Entonces, puede ser un defecto ahí o puede haber un defecto intrínseco, que ya son defectos específicos de la quimiotaxis. Defectos de la capacidad de fagocitosis o de la destrucción de las bacterias, ¿verdad? Bueno, y las infecciones van a ser igual recurrentes. Los hongos más comunes que encuentran son Cándida y Aspergillus. Y las bacterias más comunes, Staph aureus, Pseudomonas, Nocardia y Salmonella typhi. Los sitios más comunes, igual que en todas las de fagocitos, tracto respiratorio, piel o abscesos en órganos. ¿Cómo se clasifican? También hay un montón, ¿verdad? Hay un montón. Si ustedes buscan todas las inmunodeficiencias estas, pues van a aparecer varias, pero también les puse las más importantes, ¿verdad? Que es la granulomatosa crónica, la deficiencia de amiloperoxidasa y el síndrome de Chiari-Higashi, que también es una cosa que se les queda y no se les va, ¿verdad? La granulomatosa crónica diría yo que es la más importante que estudien, porque esta pues sí es un poco común dentro de las de fagocitos, es la más común. La condición es heterogénea, o sea, pueden haber infecciones fatales por bacterias y hongos, ¿verdad? O pueden haber niños que simplemente hacen abscesos recurrentes en piel, ¿verdad? Que no son tan graves, pero también es una forma de presentación. Hay formación de granulomas, esto es clave, por eso el nombre, ¿verdad? De granulomatosa crónica. Entonces, si de repente tienen un paciente que, por ejemplo, tuvo una obstrucción intestinal y al operarlo le encontraron un granuloma en el intestino, eso es un signo de alarma para estudiarle, o un granuloma lo forman mucho también en vías urinarias, ¿verdad? Entonces, hay problemas de reflujo en las vías urinarias y problemas así por granulomas. Entonces, si alguien tiene un tejido con una biopsia en granuloma, están obligados a estudiar. Es causado por defecto de esta enzima, ¿verdad? Que es la NADPH oxidasa de los fagocitos, y entonces por este defecto hay incapacidad de destrucción de los microorganismos. O sea, aquí sí se adhiere el neutrófilo, sí rueda, sí sale, ¿verdad? Llega al sitio de infección, fagocita, sin embargo no puede destruir. Ahí está el defecto. Y el diagnóstico se hace con pruebas de función de los neutrófilos, ¿verdad? O genotipificación cuando queremos ver el defecto genético específico. La epidemiología aproximadamente reportada 1 en 200,000 nacimientos. Es más común en hombres porque hay un tipo ligado al X, que es la mayoría de las mutaciones. Sin embargo, hay un tercio de mutaciones
ligadas al X que son de novo, que no están identificadas, y hay autosómico recesivo, con lo cual también se puede dar en mujeres, ¿verdad? Entonces, ambos sexos, siempre pensando en que en hombres es más común, porque puede ser una ligada al X. La clínica puede ser en cualquier edad, desde la infancia hasta adultos. Esta es una de las pocas inmunodeficiencias primarias que se pueden diagnosticar en la adolescencia o en la edad adulta, ¿verdad? Eso es importante saber. Esta y la común variable, que la vieron dentro de las hipogamas, son las dos más comunes en adultos. Sin embargo, la mayoría los diagnosticamos antes de los 5 años. Tiene una media de 2,5 a 3 años el diagnóstico. Y actualmente, pues, cada vez es como un mayor atraso en el diagnóstico, primero porque hay formas recesivas menos graves, ¿verdad? Que entonces se nos suelen ir porque creemos que son niños sanos, que no responden bien al tratamiento y que no suelen ser infecciones tan graves. Y otra por la utilización de antibióticos más potentes, ¿verdad? Que ustedes saben que ahora ya es como súper raro que uno use una amoxicilina simple para una infección que debería usarse, ¿verdad? Rápido usamos una con clavulánico, nos vamos a cefalosporinas, etcétera, y esto también nos ha retrasado un poquito el diagnóstico en estos casos. Entonces, aquí está una figura de la enzima, ¿verdad? De la NADPH oxidasa. Como se pueden dar cuenta, pues, aquí está constituida por 5 genes principales, ¿verdad? Entonces, aquí está en este FOX, en este GP91 FOX es donde están el 60% de los casos de los defectos, ¿verdad? Por eso es que es la ligada al X, pero luego pueden tener defecto en cualquiera de las otras partes del gen, ¿verdad? Entonces, aquí les dice la frecuencia de la autosómica recesiva, ¿verdad? Y depende del defecto donde está. Entonces, para que ustedes sepan que es principalmente un defecto de esta enzima, ¿verdad? Esta normalmente es utilizada para la producción de radicales libres de oxígeno, ¿verdad? Que son los que van a destruir la bacteria. Está constituida por estos 5 genes. Hay disminución de receptores de inmunidad innata, ¿verdad? Principalmente los toll-like, los de complemento y los receptores de quimiosina. Entonces se ve afectada la activación de neutrófilos, la fagocitosis y la quimiotaxis también se puede ver afectada. ¿Cómo van a ver a estos niños? Pues puede ser un niño con atraso del desarrollo condoestatural, con una cicatrización deficiente, por ejemplo, niños que forman fístulas después de una cirugía o cualquier herida normal que les cueste mucho que cicatrice, diarreas recurrentes, dermatitis sobreinfectadas, principalmente por estafilococo, ¿verdad? O por algún hongo. Y pues historia de infecciones extrañamente graves, ¿verdad? Esto es en todas las inmunodeficiencias, o sea, cuando ustedes vean un caso de una infección que no progresó normalmente, que no respondió al antibiótico bien, que se complicó con otra cosa, pues hay que pensar siempre en estas, ¿verdad? En el examen físico pueden encontrar hepatoespleno y también linfadenitis. Las infecciones, igual que las demás, recurrentes por bacterias y hongos, ¿verdad? En general son agentes catalasa positivos, hay pocos signos o síntomas con infección grave, otra vez, ¿verdad? Lo mismo, presentación insidiosa, infecciones bacterianas normalmente son sintomáticas y las infecciones fúngicas sí suelen ser indolentes. Entonces, a esto hay que ponerle mucho coco cuando ustedes tengan un niño que sospechan granulomatosa, buscar hongos, aunque pues no hayan como manifestaciones clínicas típicas del hongo, ¿verdad? Y la respuesta a infecciones virales es normal, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, las infecciones locales más frecuentes se dan en pulmón, piel, nódulos linfáticos, hígado, ¿verdad? Entonces, abscesos en pulmón o neumonías, así con empiemas, ¿verdad? Los abscesos en la piel, nódulos que supuran, ¿verdad? Adenopatías que supuran o abscesos en hígado, que es como, o en cerebro también. Los tipos más frecuentes, les dije ya, neumonía, abscesos, adenitis supurativa, eso es muy importante. Las osteomielitis, también piensen cuando tienen un niño con osteomielitis, ¿por qué, verdad? O sea, si es un niño sano, si no hay historia de trauma, si no hay un sitio de entrada de bacterias y hacen una osteomielitis como espontánea, hay que pensar en una granulomatosa crónica. Bacteriemias también, así espontáneas, o infecciones cutáneas superficiales como celulitis o impétigo que sean como o complicadas o muy recurrentes, ¿verdad? Es muy normal el impétigo, creo que
Así que el 100% de los niños en algún momento se los va a presentar en la práctica de pediatría general, pero si es un impétigo que recurre mucho, que se complica, que no responde al medicamento, en esos casos sospechen de granulomatosa crónica. Los agentes más frecuentes que van a encontrar son Staph aureus, Burkholderia, Serratia, Nocardia, Aspergillus, ¿verdad? Y también pueden encontrar Salmonella y el bacilo de la BCG, que es muy importante porque otra vez, como hablamos la vez pasada con la combinada severa, que les decía yo, pues al poner BCG pueden ocasionar TB, en estos casos también puede pasar. Lo que principalmente pasa es que hay complicaciones a la aplicación de la BCG, o sea, suelen hacer la BCG-itis, ¿verdad? O un absceso en el sitio de infección, o sí manifestar una tuberculosis. Entonces, si tenemos TB en un niño que no es VIH positivo, que no está desnutrido, aparte de que tenemos que buscar una combinada severa, también podemos buscar una granulomatosa crónica, que puede ser una de las infecciones comunes en estos casos. Las infecciones bacterianas, pues la frecuencia disminuye cuando uno les pone el antibiótico profiláctico, ¿verdad? Solemos usar también timetoprim. El Staph aureus suele estar confinado a hígado, nódulos linfáticos y piel. Y la Burkholderia, un complejo asociado a neumonía, ¿verdad? Entonces, puede ser recurrente por varios subtipos, que es diferente de la fibrosis quística. Este es un diagnóstico diferencial que también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Obviamente, pero si no, ¿verdad? Descartamos eso, pues pensamos en la granulomatosa crónica. Y las infecciones fúngicas suelen iniciarse en el pulmón después de la inhalación de las esporas y se extienden localmente para costillas y columna o incluso cerebro, ¿verdad? Hacen como un tipo de metástasis ahí. Y hay una reducción de la mortalidad cuando ponemos itraconazol profiláctico. Entonces, en estos casos, pues sí usamos las dos cosas, ¿verdad? Antibiótico profiláctico y el antifúngico. Otras manifestaciones que son ya un poquito como diferentes de lo clásico son formación de granulomas, como les dije, que puede afectar a cualquier víscera hueca, otros órganos como retina, hígado, pulmones, huesos, ¿verdad? Pueden encontrar granulomas ahí. Hay manifestaciones gastrointestinales también, dolor abdominal, diarrea crónica, colitis, proctitis, fístulas y obstrucción intestinal por los granulomas, alteraciones hepáticas, aumento en las enzimas hepáticas sin otra explicación, manifestaciones genitourinarias que también ya se los había mencionado, infecciones, obstrucciones, alteraciones de la función renal y oftálmicas con lesiones coriorretinianas con cicatrices, ¿verdad? Que esto, si un oftalmo se refiere a esto, pues ustedes tienen que pensar en una granulomatosa crónica. La enfermedad oral es muy frecuente, suelen tener muchas gingivitis, estomatitis, úlceras aftosas, hipertrofia gingival también, manifestaciones cutáneas de fotosensibilidad, lesiones granulomatosas y vasculitis incluso. Y también puede haber enfermedad autoinmune asociada, ¿verdad? Es común en la enfermedad granulomatosa crónica el lupus, la PTI o la artritis juvenil idiopática, ¿verdad? Y generalmente, pues son niños que secundaria a todo esto suelen haber atraso en el crecimiento, ¿verdad? El diagnóstico lo tienen que hacer con pruebas de función de neutrófilos. O sea, normalmente van a tener los neutrófilos normales en la hematología en cantidad, ¿verdad? Los recuentos normales tienen que medir la función de la enzima, ¿verdad? Entonces, hay dos pruebas disponibles para hacer el diagnóstico. Aquí en Guatemala, pues, solo tenemos esta prueba, que es como la más antigua. Es el nitroazul de tetrasolio, conocido como NBT, ¿verdad? Esto lo que hace es, pues, medir todas las, digamos, los productos del estallido respiratorio, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es, pues, estimular a las células, a los neutrófilos con una endotoxina y luego agregan el NBT, que normalmente tiene un color como transparente, amarillito, y si encuentra estos sustratos del oxígeno, pues se vuelve azul intenso, ¿verdad? Entonces aquí ven ustedes como en la imagen, este es un paciente con una granulomatosa crónica que no produce para nada estos productos del estallido respiratorio, y este paciente es un paciente normal, sano, ¿verdad? Que sí va a producir todos estos productos del estallido respiratorio y se pintan en azul, ¿verdad? Sin embargo, pues hay muchos falsos negativos y es dependiente del operador, ¿verdad? Porque es dependiente de lo que vea el operador en el microscopio, su valoración acerca de la intensidad del azul,
de la forma de las células, la cantidad de células que sí formaron el producto final, que se llama Formasan. Entonces, no es al 100% confiable porque no lo está midiendo una máquina, ¿verdad? Sino que es así como un poco subjetiva. El ideal es es el del test de dihidrorodamina 1, 2, 3 test, ¿verdad? Que este sí ya es un test que se mide en una máquina, un citómetro de flujo, ¿verdad? Aquí el DHR es oxidado en un fluorescente verde, también los productos que produce la enzima, y pues ahí la máquina ya mide este fluorescente verde, ¿verdad? Entonces sí es mucho más objetivo y pues se puede ver la diferencia entre oxidasa positivos y negativos y es el ideal, el que está indicado para confirmar el diagnóstico. Aquí en Guatemala no lo tenemos disponible, sin embargo, lo mencionamos la clase pasada, lo pueden mandar a hacer a través del INVEGEM, ¿verdad? Cuesta como 5,000 quetzales más o menos, si uno quiere confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Si el NBT sí es muy sugestivo, pero queremos confirmar, pues lo ideal sería hacer siempre un DHR. Y bueno, ya la confirmación definitiva con una detección de la mutación, ¿verdad? Como en todas, o una genotipificación. ¿Con qué podemos diferenciar esto? O sea, el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que también hay que pensar, pues fibrosis quística, el síndrome de hiper-IgE, que esa inmunodeficiencia ya, pues no, por cuestión de tiempo, no nos dio tiempo de revisarla, pero si ustedes pueden, ahí tienen un chance de revisar un poquito del síndrome de hiper-IgE. Esta es una inmunodeficiencia que también se suele dar con infecciones piógenas, muchos empiemas o mucha formación de abscesos. Niños que tienen IgE mayor de 2000 suelen tener más graves, ¿verdad? Sin embargo, hay criterios, se llaman criterios de Green-Bacher, es una tabla donde hay varias anomalías esqueléticas, defectos de línea media, entonces tiene muchos criterios, ¿verdad? Entonces se puede confundir en el sentido del tipo de infecciones, pero el hiper-IgE tiene características ya bastante específicas. Es importante que lo diferencien, aunque no tiene, la clase no es de esto, pero quiero que sepan que una IgE mayor de 2000 no quiere decir en todos un síndrome de hiper-IgE, ¿verdad? El síndrome de hiper-IgE es una inmunodeficiencia primaria, aparte de tener IgEs en 2000 o 3000 porque el niño es superatópico o tiene parásitos, ¿verdad? Entonces vemos esa cantidad de IgEs en atopia, principalmente en prurigo por insectos o en dermatitis atópicas severas. Esas dos son las enfermedades alérgicas donde ustedes pueden ver esas cantidades de IgEs en 2000, 3000, ¿verdad? Si el paciente tiene esas cantidades y tiene estas dos patologías, pues ustedes lo pueden pensar que es por eso. Ahora, si el niño no tiene ninguna de estas dos, no tiene prurigo, no tiene eczema y tiene IgE mayor de 2000, ahí sí hay que buscar ya la inmunodeficiencia primaria, ¿verdad? Importante diferenciar. Y luego también otra enfermedad que puede ser es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o deficiencia de glutatión sintetasa, que ya son como más específicas. El tratamiento, como les dije, profilaxis antifúngica y antibiótica. La que normalmente usamos es trimethoprim, itraconazol o fluconazol, ¿verdad? En el caso que no esté disponible. Y el tratamiento definitivo, trasplante de células. Luego, pues, ya casi terminando, Chiari-Akigashi. Esta es una enfermedad también rara, pero que no se les puede ir, ¿verdad? Yo les traje así como las enfermedades que yo creo que ustedes pueden identificar y que no se les van a olvidar nunca si miran una. Esta es una enfermedad autosómica recesiva rara, la incidencia es desconocida, hay mucho, ¿verdad? Como subreportes, o sea, no mucho se reporta. Normalmente son niños identificados en la infancia porque tienen albinismo oculocutáneo parcial. Entonces, por eso les digo que no se les puede ir porque son niños que tienen el pelo, o sea, normalmente es familia, todos son morenitos y ellos son un poquito más blanquitos y suelen tener el pelo como plateado, ¿verdad? Plateado o gris, ¿verdad? Pelo gris o incluso un poquito clarito, puede ser, no es un albino normal, así todos blancos con pelo amarillo, sino más tirando como a gris, ¿verdad? Y tienen infecciones piógenas recurrentes. La patogénesis es un defecto en un gen específico, que es este gen, ¿verdad? El CHS1-LIST. Hay una dislocación anormal y fusión de los gránulos intracelulares, hay una falla en el transporte de lisosomas,
Entonces, esta alteración pasa en todos los tipos de células del cuerpo de estos pacientes, ¿verdad? Entonces, en los melanocitos, por eso se da el albinismo, en los neutrófilos, por eso hay defecto de quimiotaxis, y hay unos cuerpos densos en las plaquetas que hacen que estas no funcionen, y por eso hay diátesis hemorrágica. Entonces, suelen tener esto, ¿verdad? Albinismo, como les digo, parcial, infecciones recurrentes y hemorragias, generalmente. El grado de hipopigmentación es variable, ¿verdad? O sea, generalmente, como les digo, es piel clara con el pelo rubio o gris, pero, o sea, sí es importante que si ustedes ven así un pelo como gris plateado, que no les coincida con el resto de la familia, sospechen y indaguen si tiene infecciones recurrentes, si tiene hemorragias y todo esto, ¿verdad? Nosotros hemos tenido unos casos en el hospital, nos llegó una familia con 2 niños, y luego otro niño que por estar ahí en la COEX, alguien lo vio con el pelo gris y le llamó la atención y nos consultó y era un niño con esta enfermedad, ¿verdad? Suelen tener infecciones recurrentes de piel, de tracto respiratorio y también mucosas, lesiones cutáneas, desde pioderma hasta abscesos, y lo mismo, agentes más comunes, staph, streptopiógenes y neumococo. La enfermedad oral, gingivitis, aftas y enfermedad periodontal. Y esos niños sí suelen tener defectos neurológicos como neuropatía periférica, ataxia o convulsiones y alteraciones en la coagulación. Como les digo, sí suelen tener hemorragias, ¿verdad? El diagnóstico se hace con un frote de sangre periférico. Ahí en el frote, el patólogo o el hematólogo lo que va a ver son gránulos azurófilos en los neutrófilos, eosinófilos y otros granulocitos, ¿verdad? Tuvimos una vez un caso de un frote que enviaron y nos decían, es que vemos unas cosas ahí que no sabemos qué son, unos como gránulos raros, y era un niño también con esto, ¿verdad? Y la confirmación es por test genético, haciendo la mutación en este gen. Sin embargo, es difícil la confirmación porque hay muchas mutaciones que son únicas. Si ustedes buscan en la literatura van a ver varios casos que cada uno tiene una mutación diferente, entonces no es tan fácil la confirmación, pero ahí sí que por clínica no se les va, ¿verdad? Un niño con pelo gris, con infecciones, con hemorragias o con algún problema neurológico. El tratamiento, antibióticos profilácticos también y tratamiento agresivo de las infecciones. Con ellos hay un alto riesgo de que hagan síndromes hemofagocíticos, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo también siempre en mente. Y el trasplante de células se les puede hacer. Este trata la inmunodeficiencia, sin embargo, no trata los defectos neurológicos ni el albinismo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esto les ayuda a vivir más tiempo porque pues ya no tienen tantas infecciones, sin embargo, el resto de alteraciones sí siguen estando, ¿verdad? Y tienen riesgo de muerte por esto. El pronóstico generalmente mueren antes de los 7 años y no se les hace trasplante por la inmunodeficiencia. La deficiencia de mieloperoxidasa, esta es otra que así muy por encima, ¿verdad? Es la más común realmente de todas porque es la más como leve. Entonces esta se nos pasa desapercibida porque generalmente los pacientes son asintomáticos. Es una autosómica recesiva, el fenotipo es muy variable, ¿verdad? Está descrito de 1 en 4.000 con defecto completo, 1 en 2.000 con defectos parciales. Las funciones de la mieloperoxidasa pues tienen también un papel en la destrucción de bacterias. Principalmente lo que hacen es convertir H2O2 en ácido hipocloroso, ¿verdad? Entonces esto aumenta la toxicidad de las especies reactivas de oxígeno. Las manifestaciones clínicas, lo que les decía, más del 95% de los pacientes son asintomáticos, ¿verdad? Entonces por eso les digo que generalmente esto no lo vamos a lograr diagnosticar. Sin embargo, si sí tienen síntomas, pues hacen lo mismo que todas las que ya vimos, infecciones por hongos, cutáneos, pueden hacer meningias, infecciones óseas por cándida o manifestaciones no infecciosas, que ahí sí, ¿verdad? Vasculitis, como pueden hacer la granulomatosis de Wegener o poliangiitis microscópica o aterosclerosis, ¿verdad? Esto habría que estudiar en estos pacientes que tienen estos diagnósticos, ver si no tienen un defecto de esta enzima, ¿verdad? Y el diagnóstico es fácil porque se hace con una tinción histoquímica de los neutrófilos para ver si tienen mieloperoxidasa o no. Tratamiento, no hay un tratamiento específico, solo tratar las infecciones. Como les digo, esta es, o sea, es importante mencionarla, que ustedes sepan que existe porque es muy común, pero generalmente es muy leve y ni siquiera se identifica, ¿verdad? Porque no da mayor problema. Entonces, ya para terminar,
pues yo les hice un como algoritmo, ¿verdad? Para que ustedes tengan en mente el tema de los diagnósticos, de cómo abordar a estos niños, ¿verdad? Entonces, sospechan un defecto de fagocitos porque tiene todas las infecciones que ya hablamos, con los bichos que ya hablamos, o características de alguna de estas, pues empiezan con el hemograma completo, obviamente con el contagio diferencial de neutrófilos totales, linfos totales, ¿verdad? Pueden hacer una evaluación microscópica de un frote periférico para ver si les reportan algunos gránulos gigantes o gránulos azurófilos como se dan en Chediat en estos casos. Y si tienen ustedes sospecha de un patrón cíclico, ¿verdad? Que son niños que sí ya vieron ustedes que cada tanto tiempo específico, pues entonces hacen unas 3 veces en semana una hematología de 3 a 6 semanas con recuento totales de eosinófilos para poder hacer su diagnóstico. Si hacen un hemato y este niño tiene leucocitosis exagerada con neutrofilia exagerada, pues entonces tienen que pensar en un defecto de adhesión leucocitaria. ¿Cómo diagnostican al final? Pues por citometría de flujo se miden estas integrinas y selectinas, que es CD11 y CD18, ¿verdad? Eso ya es como muy específico, pero sí saber que pueden medir estas integrinas por medio de citometría de flujo y confirman su diagnóstico, ¿verdad? Y si confirman si sí está alterado, pues la 1, 2 o 3, ¿verdad? Ya dependiendo. Si no hay leucocitosis y lo que hay es neutropenia, entonces puede ser una neutropenia cíclica o una agranulocitosis congénita, ¿verdad? Ya saben la diferencia entre las dos, entonces pues ustedes harían diagnósticos. Si no, ¿verdad? Si la cantidad de neutrófilos está bien, están normales, entonces hay que ver si la función oxidativa del neutrófilo es normal, como haciendo un NBT o un DHR, como les dije, idealmente. Si la función oxidativa no es normal, diagnostican una enfermedad granulomatosa crónica. Si la función oxidativa sí es normal, pues puede ser otra inmunodeficiencia de fagocitos como el Chiaki-Gashi o otro defecto de gránulos específicos de los neutrófilos, ¿verdad? Que como les dije, hay un montón. Hay defecto de función de fagocitos, ya sea en la quimiotaxis, en la adhesión, en la migración o en la destrucción intracelular. Entonces puede ser cualquiera de estas, ¿verdad? Puede ser un síndrome de hiper-IgE, ¿verdad? Que es un defecto no definido. El síndrome de hiper-IgE, como les dije, ya tiene características bien específicas. Van a ver la IgE elevada, las infecciones, el eczema, defectos esqueléticos, etcétera. O un defecto de estos gránulos que no esté definido, ¿verdad? O no es un defecto de fagocitos y entonces se van a buscar otro tipo de inmunodeficiencias, ¿verdad? Que como les dije al final, todas las inmunodeficiencias primarias se pueden presentar con cualquier tipo de infección, ¿verdad? Entonces, aunque sea como la típica, si de plano ustedes descartaron todo esto y siguen sospechando, pues pueden hacer los algoritmos de las otras líneas de inmunodeficiencia primaria, ¿verdad? Yo creo que esta es la última, sí. Entonces, con eso terminamos. No sé si tienen preguntas, pero como no los oigo, tendríamos que hacerlas por el chat, creo. Todavía no nos escucha, Rosina. No. No, de plano que no. ¿Alguna pregunta que alguien quiera poner en el chat? A ver, dice Luis, si tenemos una deficiencia de mieloperoxidasa asintomática y la descubrimos, ¿la tratamos? Buena pregunta. Yo creo que va a depender del paciente. O sea, si tú ves que es un paciente que sí se te está infectando muy frecuentemente, ¿verdad? O sea, que sí a cada rato tiene una infección por bacteria, por hongo, o que no te responde bien a los tratamientos, o así, pues sí podrías ponerle antibiótico profiláctico. Esto es más o menos como el déficit parcial de IgA o el selectivo de IgA, que tratamos solo a los pacientes que sí realmente se infectan muy seguido, ¿verdad? Entonces dependería de si el paciente tiene muchas infecciones, si no, no, lo tratas como cualquier niño normal. ¿Alguien más?
Bueno, entonces asumo que todos entendidos. Ya, esta es la última clase en inmunodeficiencias primarias, entonces si en general tienen alguna duda, por favor no se la queden. Yo les iba a traer al final de la clase pues varios casitos que tenemos ahí, una presentación bonita que fuimos a presentar a un lugar, casos del Roosevelt, pero pues la doctora Méndez me dijo que en el abordaje ya les había presentado varios, entonces no los quise como saturar. Así que esto es como el final de inmunodeficiencias y a la otra semana nos vamos con alergia. Entonces aquí dice Sonia, si tenemos una sospecha de granulomatosa crónica, se inicia profilaxis con trimethoprim y traconazol o hasta tener NBT. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Esto más o menos como les explicaba yo la semana pasada, ¿verdad? Si ustedes tienen una alta sospecha y no tienen la forma de hacer el diagnóstico o el diagnóstico, por ejemplo, en el caso del NBT, está dudoso, ¿verdad? Porque eso nos ha pasado mucho. O sea, estos NBTs tenemos la desventaja de que no solo de por sí es muy subjetivo, sino que aquí en Guate solo lo hace un doctor, ¿verdad? Estuvimos haciendo un tiempo en el hospital, en el laboratorio de inmuno, porque había unos estudiantes ahí de la universidad que estuvieron haciendo ese estudio y ellos hacían el NBT, pero paró el estudio y dejaron de hacer, entonces solo tenemos una opción, ¿verdad? Entonces sí es como un poquito complicado como confiarnos al 100% ahí. Entonces sí hacemos esto que dice Sonia, ¿verdad? O sea, iniciamos, los tratamos como que fueran si hay una alta sospecha. Hemos tenido pacientes, hay un niño que lo tenemos súper diagnosticado desde hace un montón de tiempo, hizo un absceso cerebral, un absceso hepático, y no en el mismo momento, sino verán, 2 ingresos y luego múltiples abscesos en la piel, tiene una rinitis alérgica súper importante, entonces se rasca la nariz por la rinitis y hace absceso en la nariz. Entonces, ese niño tenía un NBT que estaba así como indefinido, ¿verdad? Sin embargo, la clínica es tan obvia, lo tratamos como tal, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una alta sospecha, sí pueden darles el tratamiento profiláctico y darle seguimiento, ¿verdad? Y referirlo, por supuesto, si sospechan, ¿verdad? Bueno, espero que todos hayan aprendido las 10 señales de alarma, 10, 12, 14, incluso pueden encontrar por ahí señales de alarma, ¿verdad? Eso va a ser lo básico para identificar inmunodeficiencias primarias. Y pues a la mínima sospecha es mejor ser exagerado que no, ¿verdad? A veces nos hacen un montón de consultas que no muy, pero yo prefiero hacer más inmunoglobulinas y que no se nos vaya un niño con inmunodeficiencias, ¿verdad? Piensen primero siempre en las secundarias, son las más comunes, busquen una secundaria, si hay un motivo para que esté inmunodeficiente secundario, pues ahí está. Si no hay motivo, pues definitivamente sí están obligados a estudiar a estos niños. Se van al EPS y se van a frustrar un poquito. Yo les hablaba hoy a Andrea y Brandon que estábamos ahí platicando un poquito acerca del EPS y lo difícil que es muchas veces cuando uno no tiene recursos, ¿verdad? Se van a ir a hospitales que están lejos y que muchas veces solo tienen hemato y un par de electrolitos y eso es todo con lo que cuentan, ¿verdad? Y uno está acostumbrado en el hospital, pues entre lo poco que tenemos, tener un montón de recursos. Entonces, eso que no les impida a ustedes identificar un niño con inmunodeficiencia primaria, ¿verdad? O sea, gracias a Dios han salido, la verdad que a pesar de que en el posgrado como tal no estaban estas clases, pues sí aprendieron bastante porque hemos tenido muchas referencias de los departamentos de EPS del Roosevelt, ¿verdad? De niños con sospechas de inmunodeficiencias primarias, con abscesos, con infecciones graves, con bronquiectasias. Entonces, ahorita donde vayan y ustedes ven niños con señales de alarma, no duden en mandarlos a estudiar, ¿verdad? Que es mejor estudiarlos y decir no tiene que se les vayan estos niños. Entonces ya la otra semana nos vamos con alergias y dejamos finalizado este tema. Si no hay ninguna otra duda. Perdón los problemas técnicos, pero la verdad no sé por qué nunca los pude escuchar. Tengo mi volumen alto y todo, pero no sé qué pasó. Bueno, entonces eso es todo. Para la otra semana va a ser abordaje de enfermedades